Muy buen día para todos, deseando que se encuentren muy bien. Entonces continuamos con nuestro módulo de formación de desarrollo de acciones de promoción ambiental comunitario. En esta ocasión vamos a tocar el tema relacionado con el diagnóstico participativo en relación al manejo de recursos naturales. ¿Cómo aplicamos ese diagnóstico para nosotros identificar esos recursos naturales? Inicialmente vemos unos aspectos que encontramos o que vamos a indagar o que vamos a averiguar, ¿cierto? A través de ese diagnóstico de manejo de recursos naturales. Inicialmente relacionado con la utilización del espacio y de los recursos, las zonas de influencia, esto es sumamente importante, las zonas de influencia de la comunidad porque nos permiten ver dónde están ubicadas las personas, ¿sí? ¿Sí? En qué espacio, de qué línea, fronteras, ¿cierto? Las interacciones ambientales, los cambios de disponibilidad y calidad de los recursos naturales. Importante en este aspecto lo que tiene que ver con eventos de deforestación, digamos, nuevas siembras, la calidad del agua, en este caso, ¿cierto? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos que realmente esté disponible, esté accesible? También el acceso a la información y a la planificación sostenible. ¿Qué encontramos de información? ¿Qué realmente podemos utilizar? ¿Qué realmente es beneficioso? ¿Qué no? ¿Qué leyes conocemos? ¿No conocemos? Y si como profesionales nosotros también tenemos acceso a esa información y le permitimos a las comunidades esa información, ¿cierto? En cuanto a la toma de decisiones y conflictos, esto es sumamente importante porque es, en la sesión anterior hablábamos, alguien comentaba el tema sobre, por ejemplo, la tenencia de tierras, ¿sí? En las comunidades indígenas, aquí vemos ese tema de conflictos, que realmente corresponde de qué lado a qué lado, de qué lindero a qué lindero, ¿sí? Que sea dentro de ese espacio. Tenemos también la clasificación y la valoración y el uso de los suelos, súper importante porque, si ustedes bien saben, obviamente contamos con un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Que no solamente va integrada por municipios, sino todas las regiones y de ahí en adelante una serie de documentos y de información donde nos habla de esta valoración del uso de suelos. Pero es importante tener en cuenta qué realmente se puede usar, qué no, qué espacios o qué territorios o qué lugares, obviamente son zonas protegidas, ¿sí? Entre otros, y lo de agroforestería. Entonces, si vamos a hacer un diagnóstico rural participativo enfocado hacia el manejo de los recursos naturales, vamos a mirar todos esos aspectos o quizás muchos más, dependiendo del objetivo con el que yo voy a realizar ese diagnóstico. Hay que tener en cuenta de que en cuanto a la parte de manejo de recursos naturales, existe una metodología denominada seguridad territorial. Y esta metodología lo que busca en sí es que la sostenibilidad de todas las comunidades avance de una manera interrelacionada y que por ende sea posible, ¿cierto? Que sea simultánea junto con la sostenibilidad de los ecosistemas y viceversa. Es decir, que yo no cause daño a los recursos naturales que tengo, ni que los recursos naturales tampoco me causen daño. O sea que debe haber una interrelación. Y esa interrelación la vemos de esta manera. Miren, podemos crear unas condiciones que se propicien un pleno desarrollo de las posibilidades y al mismo tiempo pues que esas capacidades y que se fortalezca obviamente las comunidades a través de la integralidad y de la diversidad de los ecosistemas, de manera de que pues obviamente todas las prácticas o las dinámicas que se establezcan tanto de los ecosistemas no amenacen a las comunidades ni que las comunidades amenacen a través de sus dinámicas a los ecosistemas. Entonces aquí es donde empieza esa interrelación. Realmente
por qué funciona o cómo funciona. Entonces, aquí vamos a ver en un ejemplo muy claro, por ejemplo, miremos la necesidad de definir la manera en cómo conviven los ecosistemas y las comunidades realmente en un territorio, cualquier territorio. Aquí tenemos un ejemplo de todas esas dinámicas que suceden de origen natural, como es por ejemplo una falla geológica, lo que son las altas pendientes, el desbordamiento de ríos a causa, pues obviamente, lluvias abundantes o una sequía, ¿cierto? O sea, que esos son los fenómenos naturales, eso es lo que encontramos a nivel natural. Pero si miramos cuáles serían las actividades de origen socionatural y antrópico, es decir, causada por las comunidades, encontramos la deforestación. Encontramos los conflictos del uso del suelo, como mencionábamos inicialmente con el tema de tierras. Encontramos las prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas. También la ausencia de prácticas ambientales, la erosión, ¿cierto? El deterioro del recurso hídrico y la pérdida de la autonomía de la seguridad alimentaria. Eso es una cosa fundamental. Porque fíjense que hoy en día el productor prefiere bajar su café, un ejemplo, hablemos de café, 2 horas en Bestia, luego montarlo en UAS, otras 2 horas, 3 horas para llegar al pueblo, vende su café, un café muy bien organizado, muy bien trabajado, con una muy buena calidad, pero él va y luego compra, después de realizar la venta, va y compra, ¿sí? Va y compra el mercado, la libra de tomate, el atado de cebolla y la libra de café sello rojo y hace la misma ruta. Se devuelve. Y a los 8 días se repite lo mismo. Hemos perdido esa seguridad alimentaria. Ya dejamos de producir en nuestras tierras. Ya no producimos cilantro, ¿sí? Pero resulta que tenía que suceder la pandemia para la gente entender de que hay que retomar nuevamente la tierra. Hay productores o familias que hoy en día han vuelto nuevamente a resurgir en el tema de la seguridad alimentaria. Y pues obviamente se han visto casos exitosos, también el intercambio de productos ha vuelto a resurgir, ¿sí? Pero fíjese que si analizamos esas actividades en su gran mayoría, ¿sí? Muchas de estas dinámicas que realiza el hombre o las comunidades han afectado y han sido una consecuencia, ¿cierto? A nivel natural. En el tema, por ejemplo, hablemos de la erosión. Si yo tengo un terreno que es pendiente, obviamente de origen natural es pendiente, pero si no realizo las prácticas adecuadas de conservación, si simplemente me limito a que ese suelo de alta pendiente sea, digamos, una extensión o una agricultura agrícola intensiva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué voy a causar? Pues obviamente más adelante problemas de erosión, derrumbes, entre otros aspectos. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de dinámicas. ¿Qué está sucediendo o qué estamos desarrollando o qué estamos realizando? Para eso hay que tener en cuenta de que en cuanto a lo que hablamos de seguridad territorial, ¿cierto? Existen unos factores bastante influyentes. Entonces, en esto hablamos lo que es la seguridad emocional, afectiva y cultural, o sea, lo que son las personas. La seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, lo que nombrábamos hace un momento, ¿sí? Tener nuestro propio alimento, ¿sí? Vivir de nuestra finca. La seguridad organizativa, las comunidades, las personas, cómo se organizan. La seguridad jurídica institucional, es decir, que las leyes nos den nuestras garantías, que en la institución apoye, obviamente. La seguridad energética, todo aquello que nosotros utilicemos, pues obviamente se promueva en una regeneración de los recursos. La seguridad económica, que todas las actividades que nosotros desarrollemos, pues obviamente nos generen un ingreso, ¿sí? La seguridad social,
que a través de esos ingresos y de las actividades que desarrollo dentro de toda mi faceta como productor, me permita más adelante tener una vivienda, salud, educación, recreación, ¿sí? Pueda acceder a la comunicación y obviamente una seguridad ecológica, ¿sí? Que todos mis productos, ¿sí? Obviamente que los pueda consumir sin ningún peligro, ¿sí? De que donde yo viva sea seguro y pueda tener mi casa, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mire, la seguridad territorial se envuelve en todos estos aspectos, en todos esos factores. Por eso es que vamos a tener un territorio seguro. Las familias, las comunidades se van a sentir seguras de ese territorio. Bien, para realizar nuestro diagnóstico rural participativo enfocado en el manejo de recursos naturales, ¿sí? Encontramos diferentes técnicas. Entre eso encontramos un mapa de recursos naturales. Hay personas que no les gustan nada de los mapas, pero ellos tienen una gran utilidad. Que realizar una caminata y a través de esa caminata voy realizando un diagrama de corte, es decir, una franja donde me permite observar, ¿sí? Qué factores encuentro. Un diagrama de cuenca donde me permita ubicar, bueno, los ríos, los cauces, ¿sí? Cómo se alimentan. El diagrama y mapeo histórico de los recursos naturales, o sea, lo que hubo antes, lo que hay, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa trascendencia? La matriz de evaluación de los recursos, importantísimo, ¿sí? El mapa de acceso de recursos naturales, ¿qué tengo en mi finca? ¿A qué puedo acceder? ¿Sí? ¿A qué no puedo acceder? ¿Dónde están las reservas? ¿Dónde hay manchales forestales? El matriz de análisis de toma de decisiones, importante cuando estamos en las comunidades, quiénes son los que toman las decisiones en cuanto a la parte de recursos naturales, ¿sí? El matriz de análisis de conflictos, de igual manera, cuáles son esos conflictos que se generan o se han generado o a qué familias afectan o se generan esos conflictos frente a los recursos naturales. La clasificación local de suelos, ¿sí? ¿Cómo encontramos los suelos de X territorio o de X comunidad? El uso local de árboles, un inventario. ¿Cuántas comunidades saben que están allí, pero a veces ni saben si hay humedales, no saben qué tipo de árboles hay, ni mucho menos qué tipo de animales hay? ¿Sí? Entonces, ese inventario de esa parte de árboles, importante, ¿qué uso le puedo dar yo? ¿Realmente cuáles son forestales? ¿Cuáles puedo realmente darle uso? ¿Sí? Como tal. Y por último, un censo de problemas de uso de recursos. ¿Sí? ¿Qué problemas encuentro? Bien, aquí tenemos un mapa de finca, un ejemplo. Esto me permite a mí identificar el uso de la tierra. Ustedes pueden observar un mapa de finca. Hay muchas fincas que ustedes hoy en día llegan y encuentran un mapa que porque están en un proceso de certificación, entonces les tocó sacarlo y tienen unas coordenadas y simplemente están hablando del cultivo de café o de cacao o de aguacate. Pero ustedes realmente le preguntan a un productor cuál es la influencia de un mapa de finca, no le van a dar razón, simplemente le van a decir que porque se lo pidieron para la certificación. Pero un mapa de finca, cuando uno llega a la finca, no solamente me va a decir, ay, tan bonita la casa, tan bonitos los árboles, no, me va a decir a mí, listo, ¿dónde encuentro los lotes productivos? ¿Dónde está la parte productiva? ¿Cuál es el uso del suelo de esa finca? En este caso, el ejemplo, la finca Yerbabuena. Ah, mire, me está indicando que en el lote 1 se siembra papa, en el lote 2 se siembra lulo, ¿sí? En el lote 3 hay plátano y en el lote 4 hay maíz, un ejemplo, ¿cierto? Y aquí donde está esto de color azul me está indicando que es un lago o una laguna de peces, ¿sí? O puede ser un riachuelo o bueno, etcétera. Entonces, me va indicando, ¿cierto? Me va dando a mi simple vista qué encuentro, obviamente, de uso de la tierra, ¿sí? También me está mostrando, en mapa de finca también me muestra cuál es el territorio ocupado por la familia. En este caso, dónde está la familia, dónde está la casa, dónde está, digamos, si hay café, el beneficiadero, si hay caña, dónde está la molienda,
¿cierto? Me va indicando los espacios, ¿sí? A eso le denominamos realmente para qué es el uso de un mapa de finca, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de diagrama de cuenca, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Aquí hablamos problemas, un ejemplo de que deforestaciones, uso de venenos, ¿sí? Y nos está indicando la quebrada, el camino, el río, por dónde va, por dónde viene, quién alimenta a quién, ¿sí? Dónde se conectan las quebradas, hacia dónde va al final. Porque este mapa de cuenca o el diagrama de cuenca, cuando estamos en un territorio, hay que mirar las cosas que hoy en día hay una ley que precisamente dice hasta el uso, ¿cierto? En finca el uso del agua, una cantidad de agua permitida, y eso ha aplicado mucho al tema cafetero. Pero también nos dice, si miramos que la mayoría de fincas que cuando entran a procesos de certificación, ya sea ICA, BPA del ICA, orgánico, Rainforest, cual sea la certificación, le van a pedir al productor, bueno, un certificado del uso del agua, certificado de concesión de aguas, ¿sí? Que realmente le diga si es que el agua que llega a esa finca, de dónde viene y si tiene realmente un permiso del uso de esa agua, ¿sí? Porque a grandes ciertas lo que son riachuelos, nacederos, todo eso, no hay, ¿sí? O nacimientos, como llaman también, no deben ser, obviamente, eh, de uso, ¿sí? Para las familias, ya que si se usa el agua de de estas cuencas naturales o de este recurso natural como tal, pues obviamente se debe reponer según lo que se dice, o sea, debe haber una regeneración. En el caso, por ejemplo, el café, esas aguas residuales que se generan del beneficio, tengo que darle un uso y tengo que volver a hacer que esa agua vuelva a recircular, ¿sí? Entonces, aquí en el mapa de cuenca nos empieza a mirar dónde tomamos el agua, de dónde la sacamos, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que ella tiene y a dónde llega? ¿Sí? En la matriz de conflictos aquí estamos observando que donde hay el mayor número de puntos es porque nos está indicando la frecuencia de los conflictos según los participantes. Y hacemos un listado de cuáles son los actores, los miembros de la comunidad, otra comunidad, con terratenientes o con el Estado. ¿Dónde está el problema? ¿Con quién es el problema? Si entre los mismos que están ahí, con los del lado, con los vecinos, ¿qué problemas tenemos nosotros o qué conflictos tenemos? ¿Qué sobre árboles, tierra, pastos, agua, animales? ¿Sí? ¿Cuál es ese conflicto que se genera? Y ahí entonces nos va indicando, ¿sí? En esta matriz, cuál es el que mayor presenta. Y en cuanto a la matriz de evaluación de árboles, es cuando hacemos un inventario, ¿cierto? ¿Qué tipo, digamos, de manejo tiene? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Si es de crecimiento rápido, si es para madera, si es para leña, si es para la sequía, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que cuando hay no hay que sembrar guadua que para mantener los nacimientos o el avance del nacimiento, ¿sí? Qué tipos de árboles o plantas obviamente se encuentran y que pues cuál es el uso que se le tiene a cada uno de ellos, ¿cierto? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta ha sido nuestra sesión en este tema de manejo de recursos, del diagnóstico participativo en el manejo de los recursos naturales. Entonces, en su bibliografía de las 80 herramientas encontramos más información y en las guías de diagnóstico rural participativo, tanto que hablábamos de las otras dos bibliografías, ahí vamos a encontrar más información para poder, digamos, realizar la actividad del uso de herramientas, ¿sí? ¿Cuáles herramientas voy a utilizar para
la actividad que venimos desarrollando de manera grupal. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, al WhatsApp me pueden estar escribiendo. Fuerte abrazo, saludos para todos.